¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El Chelsea ha clasificado goleando al Benfica por 4-1 y aunque lo pasó con mucho sufrimiento, ya que en el último minuto le terminaron pitando penal después de una gran tormenta eléctrica, terminó pasando por encima del equipo portugués y se encuentra ahora en cuartos de final donde va a enfrentar al Palmeiras. Chelsea y Benfica se veían las caras después de prácticamente 12 largos años de su último enfrentamiento oficial, que fue en esa final de Europa League en 2013, en donde el Benfica terminaría perdiendo ante el Chelsea por 2-1. En el último minuto le anotaba el Chelsea y se quedaba con el trofeo. Ese era el último antecedente entre estos dos equipos que se volvían a ver las caras en un duelo sumamente interesante, al menos en la jornada del día de hoy, ya que sabíamos que Benfica había salido primero de su grupo, en el cual había inclusive superado al Bayern de Múnich, le había ganado en el último partido y había dejado una muy buena imagen en lo que respecta a rendimiento. En cuanto al Chelsea, había también hecho una buena fase de grupos, pero ante el rival directo que fue Flamengo no lo pudo superar. De hecho, hasta encuentra el gol, más que todo por un error del Mengao, pero se enfrentaría contra el Benfica en un duelo que iba a definir quién iba a clasificar a cuartos de final. Y vaya que colmó todas las expectativas, ya que el Chelsea terminó dando una cara diferente en este partido, superando por gran momentos al Benfica, que se veía totalmente disperso en el área y prácticamente no sabía cómo llegar al arco del Chelsea. Encontramos un equipo blue que se mantenía muy en forma y que encontró tanto en Palmer como Cucurella las más grandes opciones de gol, ya que esa banda derecha del Benfica fue la más vulnerable durante casi todo el primer tiempo, o te diría que casi todo, si es que no llega a caer un gol. Y aunque diga todo esto, la primera jugada de gol vino justamente por el lado izquierdo de Neto, en donde termina rematando y el arquero Trubin pues saca y responde en primera instancia. Hasta este momento Benfica se había sorprendido al menos por esos primeros minutos, pero con el paso de los minutos nos íbamos dando cuenta que Chelsea era el dominador de este partido, a tal punto que creo yo que si el primer tiempo hubiera terminado 3-0, nadie se hubiera quejado, ya que tanto Aursnes como Florentino como Di María tuvieron problemas por esa banda derecha, no se apoyaban y prácticamente eso generaba que tanto Palmer como Cucurella le terminen ganando la espalda constantemente, a tal punto de que Silva fue el que mejor rendimiento tuvo en ese primer tiempo, rescatando varios balones que tranquilamente pudieron haber aperturado el marcador. Después de esa jugada de Neto, Palmer tuvo también un remate muy cercano que terminó contribuyendo Trubin, terminando sacándolo al córner, y creo yo que la más clara la termina teniendo también Cucurella en una mague que hace en el corazón del área y un defensa se lo termina sacando en la línea. Chelsea, que estaba más cerca del primer gol, ya que ese fue el remate mucho más cercano, lo termina sacando el defensa y después Cucurella tuvo otro. Prácticamente esa banda derecha fue una coladera para el Benfica y el Chelsea supo maximizar al máximo sus oportunidades, aunque no con gol, y eso es lo que estaba preocupando mucho a Tienda Blue, ya que se sabía que si no anotabas en el segundo tiempo el margen del partido podía haber cambiado. Cucurella tuvo otro remate por el lado izquierdo donde queda perfilado, remata con la zurda y Trubin se lo termina sacando. Hasta este momento los mejores por rendimiento del Benfica eran el arquero Trubin y justamente el defensor Silva. Otamendi también estaba apoyando a Silva, pero digamos que el ataque no vino tanto por su lado, salvo ese remate de Cucurella que pues terminaron sacando en la línea. Y ante todo esto, el panorama para Benfica se veía sumamente complicado. El Chelsea iba en tromba al ataque y creo yo que para nadie hubiera sido una incógnita ni un misterio que Chelsea hubiera ido el primer tiempo por 3-0 como comentó en minutos anteriores. Pero en el segundo tiempo veríamos un dominio más leve del Chelsea. Creo que Benfica supo pararse bien en el campo, supo contrarrestar uno que otro ataque del Chelsea. Ya no veíamos tanta intensidad o tanta libertad justamente en la defensa, reordenando y obviamente sabiendo el DT del Benfica que el lado derecho había sido el de mayor problema justamente en el primer tiempo. Y es en el segundo tiempo en donde justamente el Chelsea encontró menos oportunidades, ya no hubo tantos espacios. Enzo Fernández que intentaba entrar pero lo terminaban cruzando entre Cocu y Florentino, pero Benfica no se quedó atrás, ya que un mal control de Badiashile terminó libre para Pavlidis, pero Pavlidis no se termina perfilando, no termina decidiendo al final qué va a hacer y el balón queda ahí rebotando. Y es justamente en una falta que se comete al Chelsea por el blanco derecho donde Reece James, que todos pensábamos que iba a ser un centro para buscar a alguien en el área, termina sorprendiendo al arquero Trubin y anotando así el primer gol. Viveza total del defensor que termina encontrando el primer gol justamente de esa manera, sorprendiendo al arquero, sorprendiendo creo que a todos porque nadie se esperaba que iba a ir el remate directamente justamente al palo del arquero Trubin y termina siendo el primer gol y de esta manera Chelsea se ponía por delante en el marcador afianzando, ¿por qué no?, el partido que estaba realizando, porque
Al menos debió haberse ido en el primer tiempo 1-0, pero ya encontraba el gol de la tranquilidad. Obviamente durante estos minutos te termina ganando la presión si es que no llegas a encontrar el primer gol, y a partir de ahí el Benfica es que justamente es el equipo que tenía que buscar el empate. No lo terminé encontrando porque lamentablemente justo faltando 5 minutos empezó una tormenta eléctrica, y yo quisiera comentar algo porque este tipo de situaciones de una u otra manera terminan perjudicando a los dos equipos y sobre todo al espectáculo. Es cierto que faltaban 5 minutos, pero lamentablemente esto es una llave de dos puertas, porque por un lado te puede servir como por el otro lado te puede perjudicar, y eso simplemente malogra totalmente el espectáculo. No sé qué se va a hacer el siguiente año, porque en el Mundial posiblemente llegan a pasar este tipo de cosas. Va a ser en la misma temporada, en junio, y vamos a ver qué opciones toma la FIFA para justamente evitar este tipo de problemas, en el cual creo yo que por temas de naturaleza nadie más tiene la culpa, pero vamos a ver qué protocolo se termina activando para que no termine perjudicando a los dos equipos. Ya lo ha pasado en fase de grupos y ahora Benfica y Chelsea lo estaban sufriendo. Y después de una larga espera volvería a retomarse el partido, en el que en Benfica aprovecharía esos 6 últimos minutos justamente para encontrar el gol, encontrando un penal en el último minuto pitado por el VAR previamente, en el que Di María encontraría el empate transitorio. Y si bien Benfica lograría alargar el partido, lo que no tenía ni siquiera pensado es que solo estaría alargando su sufrimiento, ya que ni bien empezaba el primer tiempo extra, Prestiani terminaría siendo expulsado. Lamentablemente el argentino generaría su segunda amarilla, y con esto prácticamente dejaría al Benfica totalmente vendido. Todo lo que había construido durante los 5 minutos nada más que le quedaba terminaría cayéndose en ese momento, porque el Chelsea sería el superior. Ahora, eso no significó que el Chelsea se minimizó en el primer tiempo extra. De hecho, el Chelsea solo dispuso de 2 jugadas, una ahí a la más clara de Cole Palmer, pero el Benfica dispuso de 2, con Artuktoglu y Di María, que estuvieron cerca ahí de definir. Miren que a contra el Benfica pudo haber conseguido el 2-1 transitorio, pero cuando parecía que el segundo tiempo extra iba a ser más de lo mismo, el Chelsea terminaría finalmente encontrando su clasificación, ya que previo al gol de Nkunku habría una falta previa hacia el mismo jugador francés que no sería pitado. Bueno, claramente el francés estaba simulando una falta, pero después de eso vendría una mala salida en el medio campo del Benfica, que terminaría rematando Moisés Caicedo, y Truin al parecer no tuvo tanta seguridad en el balón, lo dejó flotando. También hizo lo que pudo, pero Nkunku chapó el rebote y terminaría anotando el 2-1 de la tranquilidad. Bueno, recordemos que Chelsea había sido superior en prácticamente todo el partido, y en el primer tiempo se encontraba con una roja del Benfica. Y bueno, este gol compensaba justamente ese honor de Chelsea de buscar prácticamente la victoria. Y ya después vendría otra vez un error en el medio campo, en donde Di María intenta llevarse a 2, Cole Palmer, que encuentra a Pablo Neto, se junta con él y el portugués termina definiendo frente a Trubin. Era el 3-1 y con esto prácticamente el Chelsea ya cerraba su clasificación. Estaba más que prolongada, pero la cerecita del pastel vendría por medio de Dewsbury Hall. En los últimos minutos también encontraría otra contra, otra vez Palmer, que da un pase prácticamente libre, le encuentra al inglés, y este que termina definiendo para anotar el 4-1 definitivo, con el que Chelsea clasifica a los cuartos de final y se va a ver las caras contra Palmeiras, siendo este también marcando tristemente para Ángel Di María el fin de su carrera exitosa, o por lo menos una de sus carreras memorables que ha tenido en Europa, donde le dio fin justamente con este partido. Fue su último partido con el Benfica además, y tuvo finalmente un triste desenlace. Bueno, Chelsea termina clasificando, ahora va a esperar a Palmeiras, que en la otra llave terminó venciendo a Botafogo también en el tiempo extra. La verdad que han sido muy disputados estos dos partidos. Mira que en 5 minutos terminó siendo suficiente para que Benfica lo alargue, pero no le alcanzó, y Chelsea es el equipo que va a jugar los cuartos de final contra Palmeiras. Chelsea va a tener la oportunidad de enfrentar por segunda vez en este Mundial de Clubes un brasilero. Ya lo había enfrentado a Flamengo, justamente. Irónicamente, el equipo que está primero en la Liga Brasilera había perdido 3-1 y ahora va a enfrentar al segundo del Brasileirao. Se va a enfrentar otra vuelta al equipo verde. Y curiosamente, Chelsea y Palmeiras se han enfrentado, así como estás oyendo. Se han enfrentado anteriormente en una final que fue del Mundial de Clubes del 2021, en donde Chelsea terminaría superando a Palmeiras. Ese es el último antecedente que tienen estos dos equipos y se van a volver a ver las caras. Claramente está que no es el mismo Chelsea. En ese tiempo estaba Thiago Silva, estaba Kanté, estaba Havertz, estaba Lukaku, estaba Christensen, entre otros, y prácticamente ese Chelsea era favorito para ese partido. Pero se va a volver a enfrentar al Palmeiras
en una revancha que puede sonar a más porque esto le va a permitir clasificar a semifinales. Respecto a Palmeiras, bueno, hay 4 jugadores que están en lista actualmente en el equipo que van a volver a enfrentar al Chelsea. Ya tuvieron la oportunidad, que fue el arquero Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerés y por último Rafael Veiga. Perdón, eran 5 jugadores. Finalmente Chelsea va a tener la oportunidad de volver a enfrentar al equipo brasilero. De momento en el historial ya le ganó un partido, pero vamos a ver qué termina planteando el equipo brasilero. Va a ser un partido muy entretenido. La verdad que a Chelsea hemos visto una buena versión, dejó una mala versión capaz ante Flamengo, pero hemos visto que en estos, al menos estos 2 últimos partidos, sobre todo este, ha demostrado mucha superioridad. Es otro Chelsea, es un Chelsea que ahora sí veo con hambre, ¿por qué no?, de ganar el Mundial de Clubes y llegar muy lejos. Es el favorito obviamente ante Palmeiras, pero creo que el equipo brasileño es otro y le va a dar esa pelea hasta el último minuto. Déjame tus comentarios, déjame tu like, voy a estar leyéndote. ¿Qué opinas tú de este partido? Aquí te traigo mi análisis, mis comentarios. No te olvides seguir este canal y esperar el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.